todo el mundo tiene conciencia de que no salió de la ciudad. Y esa maniobra de ocultación debió hacerse en una noche, con todos los sigilos y naturalmente con los juramentos de obediencia eclesiástica, que, como saben ustedes, son impenetrables. La Coruña aguanta, Drake no consigue tomar la ciudad, ahí está la gesta en la que se entrevera esa figura de mujer heroica, María Pinta, precursora de otras mujeres heroicas en acontecimientos bélicos peninsulares posteriores, pero, por la razón que sea, no se reponen los huesos. A lo largo de ese tiempo largo de no reposición de los huesos, que permanecen ignotos, pues naturalmente mueren las pocas personas que sabían de su ubicación. Y queda así, la tumba vacía, el área de la tumba sin ese contenido, ni el de sus discípulos Teodoro y Atanasio. Pallay Rico se dispone a resolver ese problema. Y ahí están las excavaciones. El cabildo, concurrente con el deseo del prelado, pasa por favor, encarga a 2 capitulares de la dirección de las obras de excavación. A don Antonio López Ferreiro, en el que ya eran notorias las aptitudes históricas y arqueológicas, y a don José María Lavín Cabello. Y se ponen manos a la obra. Van a hacer primeramente calicatas de prospección, es decir, áreas pequeñas. Siempre al caer la tarde-noche, a efecto de no perturbar la dinámica normal del culto en el templo y para tener un mayor sosiego en los trabajos. En primer lugar, aquí tienen ustedes la capilla mayor, esta es la girola o deambulatorio, aquí está la puerta santa, para que se sitúen. Excavan debajo del propio altar, ese que tenemos a la vista, porque debajo de la mesa del altar no se ve de frente porque está un frontal de plata que lo impide, pero de lado se observa, hay unos arcos, es una mesa de mármol, que existe una tapa como la de un sepulcro, como un tejado a 4 vertientes, lo que se llama técnicamente un cenotafio, es decir, un sepulcro sin cadáver, que se debió poner ahí en el siglo XVIII, en la época del arzobispo Monroy. Por si acaso estuvieran por ahí, ya que la tapa era un poco sugeridora de tumba, excavan ahí. 0 resulta. De ese primer lugar pasan a hacer otro hoyo en la girola junto a la puerta santa, entendiendo de que en esa zona estaba una puerta que daba acceso antiguamente, había esa tradición, a la tumba apostólica. Ni huesos, ni puerta de acceso a nada. De ahí varían y vienen a excavar aquí, enfrente a la capilla que se llama de la Virgen de la Azucena o capilla de San José. Tampoco. De ese lugar pasan a excavar en el interior nuevamente del presbiterio, al lado del Evangelio, junto al altar. Tampoco. En quinta tentativa, levantan la tarima y el suelo del presbiterio. Nada. Y ya la sexta la emprenden detrás del altar mayor. Aquí hay las verjas, ahora lo verán en otra imagen. Hay ahí un espacio que se usaba antes también como sacristía para revestirse. Y en ese lugar los motiva que en el suelo del espacio al que me refiero había una estrella que recordaba la de la tradición, la estrella luminosa que marcó en su día donde se encontraba la tumba del apóstol, cosa que se interpretó así. Vino el obispo de Iria, excavó, peinó la maleza del monte en aquella zona y aparece la tumba en donde el apóstol fue inhumado, que es la que hoy se conserva ahí, a partir de la que
irán construyéndose encima las diversas catedrales que se suceden en el devenir del tiempo y en torno a esas catedrales de la ciudad. Animados por ese hecho y animados por el recuerdo de que en las procesiones solemnes que se hacían litúrgicas en la basílica, a través de la girola y de los brazos de la cruz, la procesión que se llama de antemisa o de posttercia, el cabildo tenía la costumbre inveterada de hacer una estación, es decir, una parada aquí exactamente en el centro de la girola. Giraban mirando hacia el altar a través de estos ventanales y se rezaba la antífona Corpora Sanctorum, cuerpos de los santos. Y además, en algunas ocasiones, en este lugar se encendían velas. Atando la mosca por el rabo, después de 5 tentativas fallidas, con estos precedentes de su posición, excavaron en la zona del trasaltar, y ahí, pasa por favor la siguiente, aquí tienen el altar, se accede por las vallas laterales directamente atrás, déjalo ahí, porque si no, dale con la mano, ahí está. Entonces, por las verjas laterales se puede acceder hoy al trasaltar. Entonces, dale por favor. Tienen ustedes, ahí está el trasaltar. Hemos entrado por aquí, las verjas que acabo de enseñarle, hay una escalerita, y en el centro matemático de esa zona aparece lo que se llamó desde entonces un reconditorio. ¿Qué cosa es un reconditorio? Recóndito es lo muy oculto. Por tanto, un reconditorio es una estructura que oculta con ganas de ocultar muy mucho una cosa. Y este reconditorio hoy es visible porque el Cabildo así lo ha querido, colocando en el lugar exacto una placa de cristal que permite ver lo que se halló en 1879, exactamente el día 28 de enero. Debía ser a la noche, se ha protegido con una pequeña verja de bronce, como ven, y ¿qué es lo que entonces se vio? Pasa. He tenido la suerte de encontrar en los archivos riquísimos de mi tío, don Jesús Carro García, una foto, que es la única que se conoce, del tal reconditorio, hecha, trae atrás las señas de identidad del fotógrafo, por un gabinete fotográfico, el primero que hay en la ciudad, quizá desde 1861, de Juan Palmeiro e hijos. Tenía su sede física en la Rua del Villar, en la zona del casino, actual de Caballeros Antiguo, hoy Café Casino, y estos fotógrafos, con los primeros procedimientos del daguerrotipo, impresionaron una placa que dio origen a este positivo, y fíjense que está escrito con letra de época, la foto pegada sobre un cartón, el cartón impreso por detrás, gabinete fotográfico de Juan Palmeiro e hijos Rua del Villar, y vean tal cual fue encontrado el reconditorio, lo excavaron alrededor. En estos tiempos era complicado imprimir fotografías, aún no se podía, y entonces he visto que de esta foto se hizo el grabado que ilustra un libro publicado en 1880 sobre este tema. Ahí tienen ustedes la piedra que tapa. Fíjense que el reconditorio es una caja hecha de cualquier manera. La piedra de tapa es una piedra tosca, ahí trabajaron de noche usando lo que podían, y esto tiene pues 1 metro por 70 centímetros, es así, lo que hoy llamaríamos un osario.